gente aquí en la sala crees que es infalible? Por favor, levantaos la mano, quiero ver. ¿Cuántas? Hoy no hay ninguno. Ninguna persona crees que... Oh, perfecto, encantada. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuánta gente hoy ha hecho un error o se ha equivocado hoy? Vaya, ok, entonces sí que la cosa mejora. Nos damos cuenta que somos muy conscientes de nuestras deficiencias, pero nos cuesta tanto admitir los errores. Aquí, Gabriel Ginebra, por fin empieza analizando el management de las empresas, empezando de las incompetencias de las personas. Y nos habla de los incompetentes. Gabriel, ahora sí. Bueno, pues efectivamente, durante décadas hemos tenido el paradigma de la excelencia, donde se suponía pues que los trabajadores pues éramos personas muy preparadas, con mucha motivación, y que a la vez teníamos unos jefes pues que tenían todo tipo de másters, hablaban muchos idiomas y que sobre todo estaban muy pendientes de nosotros, ¿no? Y solo buscaban motivarnos, ¿no? Esto parece o está en línea de un vídeo que ahora parece que ha tenido éxito en la red últimamente sobre el trabajo en Google. Bueno, dicen el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el hecho es que parece que entras allá en esta empresa y entonces te puedes poner a jugar a billar de entrada. Cuando te cansas del billar, pues luego hay un buffet y comes y luego si tienes sueño, ¿no? Pues efectivamente te puedes ahí echar una siesta, ¿no? Yo no sé si esta es la experiencia general que tenéis vosotros sobre trabajar, sobre jefes, al menos no es la mía, ¿no? Bien, creo que tenemos que cambiar un poco de planteamiento. De hecho, el otro día busqué anuncios de trabajo, que hay algunos, no hay tantos como en otras épocas, pero algunos, y me hizo gracia encontrar este anuncio cualquiera, era el primero que encontré. Se busca para auxiliar administrativo, formación universitaria. Entrada empresariales, ADE, etcétera, recién titulados. O sea, no sirve cualquier título, ni siquiera de ADE, sino que tiene que ser recién titulado. ¿Dónde gentes? O sea, para auxiliar administrativo. Atención al cliente, proactivo, se ofrece prácticas. No sé si estamos pidiendo un poco demasiado. Y este otro anuncio, cualquiera, en el sur de la isla, dice, se precisa contable. Experiencia mínima de 3 años. Residente en el sur. Dominio del programa, un programa Noray, que no sé qué es, y también del paquete Office, un dominio, ¿verdad? Afán de superación, profesional resolutivo, flexibilidad horaria. Y casi lo que me hacía más gracia es que interesados en enviar currículum vitae con fotografía. El contable, además, tiene que ser guapo, ¿no? Yo no sé, a veces creo que se buscan trabajadores que no existen, ¿no? Yo me acordaba una persona que me contaba que había entrado en un trabajo con esta filosofía así de la perfección y que, claro, luego vio que no era tan así, ¿no? Y llevaba ya unos meses y, bueno, ese ambiente tan motivador pues, y esas horas, esa flexibilidad, pues él no la veía por ninguna parte, que estaba un poco desengañado. Y entonces la persona que le contrató dijo, bueno, sí, reconocemos que no es lo que parecía. Dice, pero bueno, también reconocerás que en el currículum lo que tú decías tampoco es lo que finalmente, con lo cual estamos empatados, ¿no? Bien, creo que no es una buena manera de plantear las relaciones en el trabajo y entender el trabajo. Otro experimento que hice es ir a buscar fotografías, que hoy en día es muy fácil. En Internet pones un concepto, pones jefe o directivo o manager, ¿no? Y apretas el botón, ¿no? Google Images, y te pueden aparecer cosas como estas. O sea, en teoría, si alguien viene de otro planeta y quiere saber cómo son los jefes, pues se encuentra estas personas jóvenes, dinámicas, se encuentra este personaje pues realmente de buen ver y tal, ¿no? Y uno puede llevarse pues eso, un chasco cuando luego
se encuentra a directivos reales, estos me parece que no lo son, ¿eh? Y bueno, pues tenemos aquí grandes directivos que claramente no tienen ni la edad ni la buena pinta y en cambio son buenos empresarios sin duda, ¿no? De alguna manera, yo planteo empezar al revés, ¿no? En vez de este mundo de la competencia, empezar por la incompetencia. O sea, en principio, no sabemos hacer las cosas. Uno, pues, en las oficinas se encuentra, pues, a la vez que competentes, pues, otros que realmente se encuentran vagos, se encuentran envidiosos, se encuentra y también deberían estar en los libros y un poco en la explicación, ¿no? Y parece que ha tenido cierto efecto, cierto impacto este tipo de planteamientos. De hecho, la filosofía se puede resumir con este principio negativo que puede parecer, o sea, somos más incompetentes de lo que pensamos. Y esto nos puede deprimir, pero es la base de cualquier aprendizaje. Pero, a la vez, si lo somos todos, y lo somos de distintas formas, pues igual nos podemos coordinar, podemos colaborar y con el tiempo y una caña podemos llegar a tener también más potencial del que creemos. Lo que, sobre todo, hay que evitar, como comentaba Adela, es creerse perfecto. De alguna manera es lo peor, ¿no? De hecho, Baltasar Gracián dice que hay 3 tipos de talento. Dice que hay los talentos creativos originales. Luego hay un segundo nivel que no son creativos ni originales, pero que se reconocen que no lo son y, por tanto, aprenden de los que lo son y pueden llegar incluso a superarles. Y luego hay un tercer tipo, que son los que no son creativos y originales, pero que se creen que son creativos y originales, ¿no? Estos son los ignorantes sin solución, los que ignoran que ignoran, ¿no? Esto nos produce este tipo de planteamientos en las personas, en los directivos, incluso en los equipos o las empresas, esta sensación como el Titanic, que cuando se construyó y se votó, se dice que decían que no lo hunde ni Dios. Era el barco mejor construido en la historia de la humanidad. Con lo cual, evidentemente, un iceberg que se acercaba no lo iba a hundir, si no lo iba a hundir ni Dios, ¿no? Y como sabéis todos, ¿no? Pues con este orgullo aceleraron las máquinas para llegar a Nueva York un día antes de lo previsto y sorprender así a la prensa mundial, como así hicieron, pero por otras razones, ¿no? Realmente la capacidad que tenemos de hacer cosas estúpidas, esa incompetencia del competente, es inaudito. Aquí tenéis la central de Chernóbil, que tiene el dudoso honor de ser la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, no natural. Bien, esta catástrofe se produjo por unos ingenieros altamente preparados, pero que además estaban tan seguros y tan tranquilos de su competencia que se les ocurrió jugar a aprendiz de brujo y probaron de quitar en una prueba de seguridad, de cortar la alimentación de la refrigeración y ver si teóricamente había una batería que se cargaba sola, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no funcionó el experimento y sabemos todos las consecuencias que esto ha tenido, ¿no? Otra historia a la cual le he dedicado un libro entero, porque es todo un ejemplo de las incompetencias que estamos metidos, de esta estupidez colectiva e individual. Es el caso de Rujiro Takami. Rujiro Takami es el japonés que estrelló el tren para ganar tiempo. Estaba nervioso porque había atracado mal en la estación de Itami y había unas marcas rojas y lo había superado, entonces tuvo que retroceder y volver a emprender la marcha, con lo cual perdió aproximadamente estos 80 segundos. Era un trayecto de unos 17 minutos y ya solo le quedaba una estación. Entonces el hombre estaba muy preocupado porque le llevaban un control muy rígido, porque tenía ya unas anteriores faltas, ¿no? Como una especie de tarjetas amarillas. Y entonces el hombre perdió el mundo de vista, aceleró para recuperar estos segundos. Y aquí tenemos lo que consiguió, ¿no? Por esos 80 segundos, 107 muertos,
500 heridos, pasaba por una zona, de hecho, de viviendas, con lo cual murió una persona que estaba por ahí, ¿no? Y, bueno, la cuestión es cómo llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, cuando se hicieron los actos en conmemoración de las víctimas, en un primer momento, se quitó a Ruggiero de la lista, porque consideraban que él era el verdugo, ¿eh? Y entonces decían, hombre... Y en cambio, el pobre diablo había sido de alguna manera inducido y luego más tarde los tribunales japoneses reconocieron una responsabilidad en la propia compañía penal porque sus procedimientos, o sea, era una empresa que lo tenía todo, o sea, todo lo que consideramos que nos necesitamos para hacer las cosas perfectas, ¿no? Pero ese afán de perfección, hoy mismo en el periódico leía un artículo sobre el fracaso escolar y comentaba cómo el afán de perfección es uno de los motivos que genera ese fracaso escolar, ¿no? Pues de alguna manera pasó algo así, ¿eh? Especialmente había un tipo de actividad de formación que eran estancias residenciales y Ruggiero Takami había estado anteriormente en una de estas y tenían que estar un fin de semana pues encerrados, limpiando hierbas, etc., ¿no? Bien, realmente tenemos un mundo, hemos generado un mundo barroco donde hay de todo, o sea, consultores, procedimientos, medidas, pero que entre tanto aparato hemos perdido el sentido común, el sentido de la medida, el sentido del trabajo personal, ¿no? Mi propuesta es, digamos, empezar, ¿no? Digamos, una operación bikini en las organizaciones y en nuestras cargas de trabajo que va en el sentido contrario, ¿no? Y que se rige por el principio del menos es más, ¿no? Cada uno puede empezar, ¿no? y ver en su agenda la cantidad de actividades que tiene establecidas o que llenan su semana laboral y que realmente las hace con un espíritu, como decía también Baltasar Gracián, del cumplimiento. O sea, recibo un mail y hago otro mail diciendo que he recibido el anterior, ¿no? Voy a las reuniones porque estoy convocado, pero es una acumulación de reuniones que realmente no me da tiempo en absoluto a digerirlas, ¿no? O sea, cada uno tiene que hacer o puede hacer su pequeña, irse quitando de encima pues, porcentajes, temas, asuntos, preocupaciones que no le aportan. De alguna manera hay una propuesta de un mundo atolondrado, de un mundo saturado, que nos lleva a descarrilar colectivamente e individualmente y deberíamos, o planteo yo la idea de los proyectos Vermeer, ¿no? De vivir como estos cuadros de Vermeer, el trabajo con esa paz, los cuadros de Vermeer, esa concentración, ¿no? Esa absoluta dedicación, ese amor a los detalles, ¿no? Que es casi lo más opuesto a las propuestas de aparente mejora, ¿no? El día que trabajemos con más paz, el día que los jefes en particular, los responsables de las organizaciones y de los equipos vayan más lentos, descubrirán entre las personas que les rodean, como así lo he verificado muchas veces, ¿no? Pues talentos, cualidades, antecedentes, motivaciones, ¿no? que ni imaginan y que a lo mejor están pues, contratándolas fuera o muy nerviosos por conseguirlas de alguna forma, ¿no? De alguna manera, este ritmo pacífico nos puede permitir descubrir el talento entre esas personas aparentemente sin talento, ¿no? Y si mi propuesta no la veis suficientemente clara y queréis alargar un poco más, mi propuesta podéis acudir a una película como Ratatouille, que es un ejemplo perfecto de toda esta filosofía, ¿no? O sea, es una serie de personas que uno venía de la prisión, otra persona pues venía de un circo, o sea, una serie de personajes que nadie daría un duro por ellos, ¿no? Que en un proceso de selección de talento pues quedarían completamente descartados, pero que llevan años dedicándose cada uno a un aspecto concreto y que entre ellos además pues se van enseñando las cosas y que todos juntos pues, y con el tiempo y una caña pues acaban llegando y consiguiendo ser
el mejor restaurante de Francia, ¿no? Y el mejor restaurante del mundo, se supone, ¿no? Muy bien. Pues nada más.